señala con el mouse que se ve igual. Me dice cuando empiezo. Ya enseguida. Buenos días. La conferencia del día de hoy se titula Rehabilitación cardíaca posterior a la cirugía de revascularización miocárdica. La cardiopatía isquémica prevalece como la primera causa de muerte en todo el orbe, con 9,4 millones de defunciones en el 2016 y 18 millones de muertes en el año 2020 en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Las causas fundamentales se plantean que son el envejecimiento, el incremento de otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, además de una serie de hábitos tóxicos y algunos fallos en la prevención primaria y secundaria. En el 2020, en el anuario estadístico que se publicó en nuestro país, vemos que las enfermedades del corazón son la principal causa de defunción en el 2020 y también en el 2019. Incluso las enfermedades isquémicas del corazón aparecen dentro de las principales causas de muerte dentro de las enfermedades cardiovasculares. La revascularización miocárdica es uno de los pilares de tratamiento de las enfermedades coronarias en los últimos 50 años. La cirugía de revascularización miocárdica se ha demostrado que en algunos grupos de pacientes mejora la calidad de vida y disminuye la mortalidad. Esta cirugía es la intervención cardíaca más frecuente y constituye del 35 al 40% de las operaciones con circulación extracorpórea que se realizan. La cirugía de revascularización miocárdica consiste en la colocación de injertos arteriales o venosos a manera de puentes para sortear obstrucciones de los vasos coronarios con la finalidad de mejorar la irrigación del miocardio y evitar la angina, prevenir el daño miocárdico y arritmias graves, así como prevenir la muerte súbita. Luego, la rehabilitación cardiovascular también constituye uno de los pilares del tratamiento para mejorar los resultados de la cirugía de revascularización miocárdica. La rehabilitación cardiovascular consiste en programas a largo plazo que comprenden la evaluación médica, la prescripción de ejercicio, la modificación de factores de riesgo, educación y asesoría de los pacientes, con el objetivo de limitar los efectos dañinos, fisiológicos y psicológicos de las cardiopatías, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el estado psicosocial y vocacional de los pacientes. Después de una cirugía coronaria, existen una serie de retos que se pueden lograr con la rehabilitación. En primer lugar, debe motivarse al paciente a reducir los factores de riesgo, lograr cambios en su estilo de vida, hay que reducir el riesgo de complicaciones que pudieran ocurrir, mejorar el estado fisiológico, promover un ajuste psicológico, mejorar el retorno a la vida social y laboral, y para esto se requiere de una intervención multidisciplinaria que consiste en un programa de ejercicios, de educación, de evaluación médica y de evaluación nutricional. Por tanto, la prevención secundaria y la rehabilitación cardíaca son una parte integral de los pacientes después de la revascularización, ya que reducen la morbimortalidad futura de manera costo efectiva y además mejoran los síntomas. Por esta razón, en las guías publicadas en el 2018 sobre revascularización miocárdica, la rehabilitación cardiovascular es una recomendación clase 1. Se recomienda la participación de los pacientes en un programa de rehabilitación cardíaca para mejorar sus resultados, así como iniciar y reforzar las medidas de prevención secundaria. Sin embargo, ¿se incorporan todos los pacientes a la rehabilitación cardíaca después de la cirugía de revascularización miocárdica? Muchas veces esto no ocurre. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente pacientes que son dados de alta sin haber sido propuestos para entrar en el programa de rehabilitación cardiovascular, mejoría del estado funcional después de la cirugía y entonces el paciente no siente la necesidad de venir a un programa de rehabilitación, creencia de que la mejoría del estado físico se acompaña siempre de bienestar psicológico y es una serie de factores que influyen en la poca incorporación del paciente a la rehabilitación cardiovascular. Estos son resultados que están planteados a nivel mundial. Uno de los estudios publicados, que fue de los primeros estudios en este sentido, que fue el EUROASPIR,
publicado en el 95, o sea, que incluyó pacientes de 1995 hasta el 2000, mostró que tras 12 años en Europa continuaba sin alcanzar las metas de prevención secundaria en la enfermedad coronaria. Posteriormente se han publicado otros estudios como el EUROASPIR 4, que se comprobó que menos del 50% de los pacientes acceden a programas de prevención y rehabilitación cardíaca. Y finalmente, el más reciente ha sido el número 5, que se desarrolló en 131 centros de 27 países de Europa desde el 2016 hasta el 2017, y que incluyó pacientes tanto con síndrome coronario agudo, o sea, posterior a un síndrome coronario agudo, a intervencionismo coronario percutáneo o cirugía de revascularización miocárdica, y se comprobó que el 66% de estos pacientes no cumplían con los objetivos de actividad física. Solo el 46% se le habían recomendado un programa de rehabilitación cardiovascular y solo el 32% asistió al mismo. Ahora, esta es la realidad mundial. ¿Qué ocurre en Cuba? En Cuba hay incorporación de pacientes a programas de rehabilitación cardíaca. Se ha visto en algunos estudios que el 34,4% de los pacientes se incorporan a la rehabilitación cardiovascular después de la angioplastia y el 94,5% después de la cirugía cardiovascular, fundamentalmente cirugía de revascularización miocárdica y cirugía valvular. Es decir, que los resultados en nuestro país son alentadores con respecto a la incorporación de los pacientes a la rehabilitación cardiovascular. Por tanto, ¿qué importancia tiene la rehabilitación cardiovascular en las enfermedades cardiovasculares? En primer lugar, que existe una elevada evidencia de que la rehabilitación cardiovascular disminuye la mortalidad y la morbilidad en alrededor de un 20 a un 30% a largo plazo. También existen cerca de 900 informes y 4.000 artículos científicos que fundamentan la recomendación de la rehabilitación cardíaca. Los efectos beneficiosos de la rehabilitación cardiovascular en los pacientes revascularizados son múltiples. En primer lugar, actúa sobre los factores de riesgo coronario, refuerza el estado psicológico del paciente, disminuye la disfunción endotelial, mejora la capacidad física de los enfermos, aumenta el umbral de presentación de la angina y de arritmias y produce una reducción de la mortalidad. También mejora el perfil lipídico, se incrementan los valores de HDL, reduce la presión arterial, reduce el nivel de glicemia y reduce la grasa corporal. También aumenta el umbral de isquemia durante el ejercicio físico específicamente, y esto trae como consecuencia una disminución de los síntomas y mejoría en los hallazgos de isquemia en estudios paraclínicos. El entrenamiento disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Existe un aumento de la perfusión coronaria por incremento de la circulación colateral. Y además, el ejercicio físico incrementa el tono parasimpático y mejora la disfunción autonómica, disminuyendo el riesgo de muerte súbita. Por tanto, la rehabilitación cardiovascular, independientemente de que está recomendada posterior a la cirugía de revascularización miocárdica, se recomienda prácticamente en todas las personas con enfermedad cardiovascular, incluido el ejercicio físico. Tenemos que tener en cuenta que posterior a la cirugía de revascularización miocárdica existen una serie de factores que continúan presentes, ya que la enfermedad arterial coronaria es una enfermedad crónica. La enfermedad aterosclerótica coronaria, que ha sido tratada mediante revascularización, por tanto sigue su curso evolutivo. Luego es muy importante lograr una modificación de los factores de riesgo, y es una de las metas primordiales en la rehabilitación cardiovascular. Y también es necesario conocer los factores de riesgo individuales, las condiciones en que ha quedado el corazón del paciente y estratificar el riesgo de realizar el ejercicio físico. Luego, cuando se va a empezar un programa de rehabilitación cardiovascular en un paciente posterior a la cirugía coronaria, existen una serie de elementos que debemos tener en cuenta. En primer lugar, debe hacerse una evaluación médica previa, una prescripción de ejercicio físico acorde a esta evaluación médica. Debe al unísono llevarse a cabo educación y consejos al paciente con el objetivo de lograr una modificación de los factores de riesgo. Ahora, existen una serie en este trabajo que fue publicado recientemente en la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,
se plantean una serie de elementos de cómo influye la rehabilitación cardíaca después de la cirugía coronaria y la angioplastia. Y aquí se plantea que pudiéramos considerar una primera fase para estos pacientes quirúrgicos de rehabilitación que inicia inmediatamente después de la cirugía, y una vez que arriban a la unidad de cuidados intensivos ya se puede iniciar la fisioterapia con movilización temprana. Posteriormente existe otra fase donde se comienza una rehabilitación para facilitar el incremento del estado funcional y psicológico del paciente que le permita realizar las actividades básicas y que retorne a su hogar una vez que retorne a su hogar lo más temprano posible. Luego existen una serie de elementos que debemos tener en cuenta para la rehabilitación cardiovascular después de la cirugía coronaria. En primer lugar, la evaluación clínica y física, electrocardiograma, pruebas de laboratorio, hemoglobina glicosilada, ecocardiograma antes y después de la cirugía coronaria. A partir de allí se plantea un nivel de actividad física que estará dado según las características clínicas del paciente, teniendo en cuenta su historia clínica y la realización de la prueba de esfuerzo. En base a esto, se plantea la actividad física y entrenamiento, que como mínimo puede ser de 30 a 60 minutos por día, y una actividad aeróbica de intensidad moderada. Se puede considerar el ejercicio de resistencia 2 días a la semana. Los programas de ejercicio físico son muy importantes en los pacientes quirúrgicos, ya que incrementan la capacidad funcional en más del 20% en estos pacientes. Y además reducen los factores de riesgo coronario, enlentecen la progresión de esta enfermedad y disminuyen la severidad de la aterosclerosis subyacente. En un consenso mundial sobre las guías de intervención para rehabilitación cardíaca, se plantea que en los pacientes posterior a la cirugía de revascularización miocárdica se necesita como regla general la actividad física. La actividad física debe reanudarse al 50% de la capacidad máxima de ejercicio expresada en METS y aumentarla gradualmente con el tiempo. Si el trabajo del paciente es manual e involucra actividad física con esfuerzos moderados o intensos, la carga de trabajo no debe exceder el 50% de la capacidad máxima de ejercicio que ha sido evaluada en la prueba de esfuerzo. En pacientes de bajo riesgo deben ser al menos 3 sesiones de ejercicio aeróbico durante 30 a 60 minutos por semana, del 55 al 70% de la carga de trabajo máxima calculada en METS. Y en pacientes con riesgo moderado o alto es similar al grupo de riesgo de bajo riesgo, pero comienza con menos del 50% de la carga de trabajo máxima calculada en METS. Por último, para el ejercicio de resistencia, se plantea que sea al menos 1 hora semanal con una intensidad de 10 a 15 repeticiones por serie. En cuanto a la rehabilitación, también tiene que tenerse en cuenta la orientación del paciente hacia la actividad sexual, que es una pregunta frecuente en este grupo de pacientes. Esta actividad implica un esfuerzo físico moderado de alrededor de 2,5 a 3,3 METS, en el cual hay agregado un complemento emocional que no es despreciable. La actividad sexual no debe limitarse en los pacientes posterior a la cirugía de revascularización miocárdica. También deben tenerse en cuenta los medicamentos que el paciente está usando en este momento y sobre todo orientarlo con respecto al uso del sildenafil, que a veces es una práctica frecuente en este grupo de pacientes. Luego, los pacientes después de la cirugía de revascularización miocárdica pueden tener este esquema publicado en la revista española de cardiología con respecto al inicio de la actividad física, que es similar a lo que planteamos anteriormente. Luego hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta en la rehabilitación cardiovascular después de la cirugía coronaria. En primer lugar, que para que los pacientes con cardiopatía isquémicas revascularizados puedan ser rehabilitados, tienen que estar asintomáticos o con angina estable, independientemente de la función ventricular que tengan. Por último, debemos presentar una serie de evidencias que plantean que la rehabilitación cardíaca mejora la supervivencia tras la cirugía de revascularización coronaria. Hay varios estudios realizados, como planteamos inicialmente. Uno de estos estudios es un estudio que está diseñado para valorar el impacto de la rehabilitación en cardíaca en el pronóstico de pacientes revascularizados mediante cirugía,
que fue con 846 pacientes, y como conclusión se observó que la rehabilitación reduce la mortalidad a los 10 años en estos pacientes. Otro de los estudios que fue realizado en Uruguay, cuyo objetivo fue evaluar el impacto de la rehabilitación cardíaca en el control de los factores de riesgo, el tratamiento y la necesidad de nuevos procedimientos posterior a la ACTP o a la cirugía de revascularización miocárdica, así como la mortalidad, concluyó que la rehabilitación cardiovascular permitió mejorar el control de los factores de riesgo cardiovascular, optimizar el tratamiento farmacológico y disminuir significativamente la mortalidad a los 28 meses. Luego, la rehabilitación cardiovascular incrementa la probabilidad de participación y la adherencia a largo plazo, mediante un programa supervisado, ejercicios apropiados y modificación del estilo de vida. El éxito radica en lograr una mayor supervivencia, una reducción de los factores de riesgo y reducción de la necesidad de nuevos procedimientos. Por último, la rehabilitación cardiovascular proporciona herramientas para que el paciente escape de la muerte, como sucede en esta lámina, donde la cebra, para huir de la muerte que le puede provocar el depredador, utiliza una motocicleta. Muchas gracias.